Muy buenos días a todos ustedes. Preparamos nuestro corazón, nuestra alma para tener nuestra Santa Misa Dominical, donde como siempre colocamos ante el altar de Dios a todo nuestro pueblo de Caspana, teniendo muy presente a todos nuestros hermanos enfermos, a todos nuestros abuelos, adultos mayores. De manera especial queremos orar hoy por la pronta salud y recuperación de nuestro compañero profesor, don Eduardo Orellana, para que el Señor haga su santa voluntad en él, fortalezca a toda su familia. Oro también por todas las intenciones de Catalina Gómez, su hijo Tomás, por don Darío Gómez, Jorge Armando Gómez, Kenny Joana Gómez, por Ángedo Buitrago y su esposa Yurani, por Andrés Muñoz y su esposa Adriana, por Sandra Zapata, por Brian Zapata, por Marcos Ortiz, por Lady Ortiz, por William, por Marta Ospina, por todos los que piden oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Alejandro Lovera Berna, por Simona Cruz, por Toribio Colamar, Esteban Yufla, Valentina Terán, Pablo Terán, Juan Panire, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Jaime Condori, Elizabeth Cruz, Laura Torres, Elizabeth Cruz, Walda, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Berta Colamar, Claudia Anza, Wilson González, Lisania Bustón, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Felisa Anza, Martín Panire, Ronnie Colamar, Juan Bernardino Colamar y por Nivaldo Zaire, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los angelitos Lisel Lovera, Camilo Lovera, Gonzalo Araya, Cecilia Panire, Fernanda Molina, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pedimos por la salud de Patricia Cepeda, Hernán Colamar, Isabela Yavire, Miguel Yucla, por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oramos por nuestros profesores, Andrea Rodríguez, por Cristian, por toda su familia, por su salud. Con todos estos sentimientos nos colocamos de pie para comenzar nuestra Santa Misa cantando. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Ofrecemos también esta Santa Misa para que el Señor nos siga preparando y animando para juntos celebrar nuestra fiesta patronal en honor a San Lucas, donde celebraremos las vísperas y su día 17, 18. Durante esta semana tener también la novena como preparación a nuestro santo patrono San Lucas, para que Él interceda y nos siga bendiciendo con el don de la fe, de la salud y de la unidad para todo nuestro pueblo de Caspana. Invoco la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano,
estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra Santa Misa, nos acercamos a Dios para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, por aquellas actitudes que juntos debemos ir mejorando. Cada uno en el silencio, haciendo nuestro examen de conciencia, pidamos perdón a Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos juntos el himno de gloria. Queremos alabarte.
Oremos. Colocamos todas y cada una de nuestras oraciones, nuestras intenciones, teniendo muy presente la salud y recuperación de nuestro profesor Eduardo Orellana. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a las piedras más preciosas, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y a la que quise más que a la luz del día. Porque su resplandor no tiene ocaso, junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, sácianos con tu amor. Todos, Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo:
solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Señor, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, antes de adentrarnos a esta hermosa palabra de Dios, ¿qué se les ocurrió a ustedes primero hoy cuando se levantaron, venían de camino y venían a la misa? ¿Alguien tenía alguna petición en su corazón, en su mente? Si la quieren compartir, la pueden compartir, si no, la guardan en el corazón. Si se dieron cuenta, tanto en la oración colecta como en la primera lectura, se nos invitaba a pedir siempre la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos ilumina, nos acompaña, nos fortalece, pero también que esa gracia nos da lo que también tenemos que saber pedirle, que nos dé sabiduría y nos dé prudencia. Esa sabiduría que de alguna manera es la luz que ilumina a Dios, mi corazón, mi conciencia, para discernir entre el bien y el mal y tomar las mejores decisiones. Esa prudencia que nos lleva de alguna manera a tener el tino y el modo de cómo debemos decir las cosas, y que hay que de alguna manera separar la prudencia de la negligencia, porque a veces no hacemos nada por miedo. En cambio, la prudencia nos lleva a tener de alguna manera, también acompañada de la sabiduría, poder de alguna manera expresarnos de un modo muy respetable. Centrémonos hoy en la palabra de Dios. Si estábamos atentos, el salmista decía una frase que es muy hermosa y nos recordaba: enséñanos, Señor, a calcular nuestros días. Ahí se vuelve a repetir la sabiduría y la prudencia de cómo cada uno de nosotros estamos administrando esta vida que se va en un abrir y cerrar de ojos. Esa prudencia que nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo hoy de cara a Dios, de cómo está mi relación con Dios, con mi familia, con mi comunidad, con mi entorno, en mi estudio y en mi trabajo. Cómo de alguna manera esta vida que Dios nos da se debe ir desgastando siempre en amar, en servir y en perdonar. Y centrémonos en el Evangelio, que es una parábola, un evangelio conocido, que en algunos evangelios aparece como el joven rico. Hoy Marcos nos habla de un hombre, pero antes de eso se nos decía que Jesús iba de camino. Es decir, Jesús siempre fue un peregrino. No solamente se quedó en un solo lugar, sino que estuvo en muchos pueblos, ciudades, predicando y dejando una semilla que todos sus discípulos, es decir,
todos nosotros, los que somos bautizados, debemos de alguna manera germinar y crecer esa semilla. Y vemos que en este diálogo Jesús se da cuenta que este hombre que le pregunta, Jesús se da cuenta que es un hombre que vive los mandamientos, los cumplía. Nos decía el Evangelio que desde joven. Pero vemos que hay un rasgo hoy de Jesús que quisiera detenerme. Se nos mencionaba el Evangelio, el rasgo humano de Jesús, su mirada. Y por eso cuando uno medita la palabra de Dios y contempla, uno de alguna manera recordará cuál fue la mirada de Dios hacia aquella mujer que todos querían condenarla y apedrearla. ¿Con qué mirada miró esa mujer y le dijo: vete, tus pecados te son perdonados? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Otra mirada potente de Jesús fue la mirada que tuvo con Pedro. Recuerden en aquella ocasión cuando Pedro lo negó y cuando Jesús lo miró, ¿qué produjo en Pedro? La conversión. Y nos decía el Evangelio que Pedro lloró amargamente. Y hoy se nos vuelve a recordar la mirada de Jesús. Jesús lo miró con amor. Y por eso nosotros hoy nos preguntamos, nosotros cómo miramos a los demás. Si los miramos debajo de los hombros o los miramos con igualdad en su dignidad, en su ser humano. Y vemos que de alguna manera Jesús hoy nos quiere de alguna manera recordar que nos gusta y ojalá podamos vivir siempre en la libertad de los hijos de Dios. Hoy Jesús nos recuerda que no basta que vayamos a la Eucaristía, que no basta que oremos. También, al igual que a este hombre, le falta algo. Hoy en este hombre podemos decir que ¿qué le faltaba a él? ¿Qué le faltaba a este hombre? Caridad. Ya, caridad puede ser. Les doy una pista, empieza con el D de dedo. Porque acuérdese que era un hombre muy rico, ¿no? Poseía muchos bienes. Claro, Jesús le hace una propuesta: ve y vende todo lo que tienes. Y aquí hay que saber colocarnos en el contexto bíblico e histórico. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, la herencia y los bienes que poseía le pertenecía a toda la familia. Es decir, si el rico vendía todo y regalaba todo, dejaba a su familia sin nada. Entonces también el rico estuvo como entre la espada y la pared. Si lo dejo todo, ¿quién se preocupa de mi familia y de los míos? Pero aquí es donde entra Jesús. Jesús, ¿qué quería de este hombre? Quería el desprendimiento, o sea, no estar apegado. Porque piensen ustedes que cuando el ser humano se apega a una persona, se apega a un lugar, se apega a un bien material, no avanza. Porque los apegos siempre amarran, esclavizan. El apego nos hace no hablar con libertad. El apego nos hace no hablar por miedo, nos hace de alguna manera retroceder. Y por eso la segunda enseñanza de Jesús, porque claro, hay una palabra fuerte que dice que los ricos no entrarán, pero ¿qué clase de ricos? Miren, no es malo que tú tengas riqueza, porque hay mucha gente que ha trabajado honradamente y adquiere terrazas, chacras, parcelas, casas, vehículos, una cuenta bancaria, un porvenir estable. No es malo tener dinero o ser rico. El malo es cuando no sabemos administrar con caridad y sabiduría. Porque mire, cuando uno tiene dinero, pero si lo administra con caridad, con sabiduría, se prospera, se progresa. Pero cuando yo administro simplemente desde la avaricia, y ahí es donde yo convierto al dinero como mi Dios. Y todos sabemos que el dinero es un espejo. Y todos nos hemos dado cuenta, si uno saca un billete de 20 lucas y va a la tienda, vuelve casi vacío a la casa, ¿o no? Se desbarata un billete. O cuando recibimos el sueldo, ya lo debemos, arriendo, alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Entonces, el Señor nos invita a que no tengamos esa avaricia, porque el dinero siempre nos va a pedir más. El dinero nos sacia. Y yo creo que el ejemplo más cotidiano y más cercano a nosotros es, por ejemplo, cuando hay una pelea, una riña en la familia por una herencia. A veces por hermanas, hermanos, que no quedó claro bien la casa, la parte, la parcela, la terraza. Y des en cuenta que el hijo o la hija que tiene más lucas o tiene más estabilidad es el primero en ir a la trinchera a pelear por más. No piensa, no recapacita que mi hermano menor o mi hermana menor todavía no tiene dónde vivir. Pero claro, como tiene esa ambición, esa avaricia, ve a todos como un enemigo. Por eso el Papa Francisco decía mucho, el diablo entra por el bolsillo. Si usted quiere conocer a una persona, tóquele el bolsillo y se va a dar cuenta, ¿cierto? Después, Jesús hoy, también por último, sale nuevamente Pedro. Podríamos mirar hoy a Pedro como que es muy interesado, ¿no? Porque ¿qué le dice Pedro? Señor, ¿y nosotros qué? Te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? ¿Cierto? Interés cuánto vale, ¿cierto? Y de alguna manera Jesús lo aterriza y nos recuerda: todo hombre y mujer que deje padres, hermanos, casa, todas las cosas por el reino de Dios, recibe el 100 por 1. Y este evangelio no solamente se aplica a la vida sacerdotal y consagrada. En nuestra realidad como pueblo, en Chiuchiu y en los pueblos del Alto del Loa, vemos, por ejemplo, nuestro párroco de Perú, las hermanas de Guatemala, mi persona de Colombia, y podría aplicarse la palabra. Lo hemos dejado todo: cultura, familia, estabilidad, renunciar a una carrera, a una profesión, tener hijos, tener mujer, etcétera, etcétera. Pero lo hemos dejado por una libertad, por una llamada. Y mire que se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos espirituales creen que tenemos nosotros? ¿Cuántas mamás, hermanos, hermanas, amistades? A medida que uno llega a un pueblo, ciudad o lugar, siempre uno descubre la mano de Dios. Lo mismo pasa en la vida matrimonial. Lo mismo pasa cuando un hombre y una mujer trabaja por su pueblo. A veces renuncia a muchas cosas, pero lo hace buscando el bien común. Y el Señor, ¿cómo lo bendice? Con salud, con prosperidad, con apoyo. Pero aquí Jesús nos aterriza. Vamos a recibir el 100 por 1. O sea, todo el bien que hagamos, Dios lo devuelve. Porque eso es lo que Dios nos va a tener en cuenta el día de nuestra muerte. Las buenas obras. Los pecados y todo eso también lo va a tener en cuenta en el purgatorio, pero también el Señor se centra en el bien. Y mire que Jesús vuelve a recordar: van a recibir el 100 por 1, pero van a tener, pasapalabra, me van ganando, van a tener persecuciones. O sea, la vida no es tan fácil. Y eso es lo que siempre nos tiene que cautivar de Dios, que siempre dice la verdad. Sí, me van a seguir, van a predicar, van a hablar en mi nombre, pero los van a perseguir. Por eso, en la Sagrada Escritura, cuando usted la lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en ninguna parte sale que tú te vas a salvar por santo, sino el que persevere. Jesús dice: el que persevere será salvo. Y finalmente, ya a puertas de celebrar, Dios mediante, nuestra fiesta patronal de San Lucas, qué importante que como pueblo santo de Dios podamos de alguna manera retroalimentarnos de esta fiesta patronal en este proceso de novena. Y Dios mediante, el 17 tendremos la Santa Misa de víspera a las 10 de la noche. Y al otro día a las 11 de la mañana. Que esta semana sea una preparación en cada familia, en cada hogar. Aquí en nuestra capilla la novena estará
como 5 o 6 de la tarde para aquellos que puedan venir. Dios mediante estaré acompañando alguno de esos días también para juntos pedirle a San Lucas que nos dé esa intercesión. Recuerden que San Lucas fue el evangelio de la misericordia. También San Lucas se nos cuenta que es médico, fue médico. Todos necesitamos la salud del cuerpo y del alma. Por eso hoy le pedimos a San Lucas, a todos los santos y santas de Dios, que nos den la alegría de vivir esta fiesta presencial con este pueblo de Dios para seguir juntos aumentando la fe, la esperanza y la caridad. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones. Oramos por toda la iglesia, por todo nuestro pueblo de Caspana, por cada uno de sus habitantes y por todos los hombres y mujeres que trabajan por el bien de su pueblo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Nos unimos en oración por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Oramos por la salud de nuestro profesor Eduardo Orellana, por la salud de Hernán Colamar, por todos los que están hospitalizados gravemente, por aquellos que tienen algún diagnóstico lapidario, para que la sangre de Cristo los cubra y el Señor haga su santa voluntad en ellos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por tantos hombres y mujeres que aún no encuentran trabajo, por aquellos que pasan necesidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, por todos los difuntos que hemos nombrado, por las almas de David Coria, por Raimundo Rojas, por Modesta, Eustaquia, Valentina Bautista y por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio pidámosle al Señor aquella gracia que tanto necesitamos. Hoy la palabra de Dios nos invitaba a ser desprendidos, también a pedir su gracia, su prudencia, su sabiduría. Por todo lo que hay en sus corazones, en sus vidas, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San Lucas, diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando.
ponemos de pie. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de todos tus fieles, junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos dispongamos a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe y la humildad y que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Dios. A ti, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición
y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco, por la salud de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Monseñor Oscar, con todos los demás obispos, con todos tus sacerdotes y tu pueblo santo, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Recuerda el alma de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, San Lucas. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Digamos todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por nuestros enfermos, por aquellos que están sin trabajo y por todos los difuntos. Digamos: yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibir Con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma ven a mi alma y jamás permitas y jamás que me permitas separe de ti. que me separe de ti. Amén.
Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes desean recibir a Jesús en Eucaristía, hacemos una filita al medio. Los demás tomamos asiento y hacemos oración cantando. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios una vez más por esta Santa Misa. Le damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos da, si nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición y consagrarnos, una vez más recordarles, después de la reunión que tuve con los alfereces de la fiesta en Calama, si Dios quiere, la Santa Misa que estaba programada a las 21 horas, 9 de la noche, será a las 10 de la noche, ya que el sábado 17 tendremos una jornada mundial de la Iglesia Sinodal, donde nos vamos a unir al Santo Padre, el Papa Francisco, así que por eso vamos a correr la Santa Misa, los alfereces ya lo tienen en conocimiento. Será aquí, si Dios quiere, en la Plaza de la Santa Misa, el otro día a las 11 de la mañana, y durante esta semana, si Dios quiere, pues todos invitados a participar de la novena a nuestro santo patrono San Lucas, 3, 5, 6 de la tarde, aquellos que quieran asistir, participar, y los que no puedan, pues seguirlos invitando desde su casa, desde su hogar, allí en ese altarcito que tienen, prepararse en esta semana, y por qué no dar como mejor regalo, hacernos una buena confesión, tener esos sentimientos de compartir y fraternidad. Nos consagramos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, Ruega por nosotros. San Lucas, Ruega por nosotros.
Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor les guarde y les bendiga a todos ustedes por intercesión de San Lucas. El Señor los bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen domingo en familia y nos cantamos a Madre Santísima. Que el Señor una vez más les guarde y les bendiga a todos ustedes, y nos unimos en oración con nuestro profesor Eduardo Orellana. Un saludo fraternal a toda la familia. Que el Señor les bendiga, les fortalezca en estos momentos tan difíciles. Dios los bendiga. Ave María Purísima.